no estar listo no es un lujo que nos podemos dar como iglesia. Y yo oro para que cuando alguien te vea un hijo, diga, es como ver al Padre. Sos un cristiano. Cristo ha sido formado en tu vida y Cristo visto en tu vida es una esperanza que transforma a cualquier persona. Solo hay una fe, un Dios, un Cristo, una sangre, un espíritu, un clamor. Abba Padre, Maranatha. Y antes del grande y terrible día del Señor vamos a ver la lluvia tardía, un avivamiento, donde no va a ser un super ungido que se va a levantar, sino el cuerpo de Cristo. Gente de común y corriente como vos y yo, que vamos a representar a Cristo en todas las áreas de la sociedad. El lugar va a ser transformado y va a decir, ¿quién vino acá? No sé, Cristo pasó por acá. Los esperamos, sean parte y estemos orando por lo que Dios va a hacer en el 2024 en España. Muy buenas, un saludo a las 2000 personas, 2000, no me lo puedo creer, conectadas en este directo para descifrar la guerra final, la guerra entre el dragón y el cordero. Yo creo que esto está tan interesante que hasta mi cámara se ha desenfocado. Entonces, por favor, pon en los comentarios desde dónde te estás conectando para ver este directo, un directo que creo que nos va a abrir los ojos a realidades, a verdades que no se descubren viendo las noticias en la televisión, se descubren leyendo la Biblia y sabiendo lo que el Espíritu de Cristo ya ha revelado acerca de los últimos tiempos y de quién es el gran vencedor en esta guerra final. Que, spoiler, no es el anticristo, es Jesús y su iglesia. Entonces vamos a disfrutar muchísimo con unos invitados de excepción. Está Mariano Senegal, Marcos Brunet, Jaume Torrado. También vamos a tener a Iván de Colcoret desde Israel y a Julio Pérez, uno de los capitanes generales de España, que me tendré que poner firme porque estando él aquí, pues hay que cuadrarse. Entonces, dicho esto, y antes de nada, queremos tener un reporte de lo que está pasando en Israel. ¿Cuántos, podéis ponerlo en comentarios, habéis escuchado las noticias acerca del ataque de Irán a Israel y estáis a la expectativa de lo que está pasando? Bueno, vamos a tener de primera mano noticias que llegan directamente desde Israel de la mano de Iván. Le doy la bienvenida, Iván, amigo, ¿cómo estás? Shalom, amigo, bendiciones, saludos a todos los que están conectados a esta transmisión. Te saludo desde Israel y qué privilegio poder conectarme para poder hablar y actualizar un poco de lo que hemos vivido estos últimos días aquí en Israel. Si bien ha sido algo intenso, inusual, pero podemos también testificar cómo Dios ha estado guardando, protegiendo a esta nación, a su pueblo. Así que muy, muy feliz. Y Tiel, gracias por hacernos parte. Creemos de todo este contexto. El Señor está usando cada contexto y cada crisis para despertar a la iglesia, para despertarnos a clamar y a ver y entender lo que está pasando desde la perspectiva de Dios. Así que muy feliz de ser parte. Gracias, Iván. Mira, la primera pregunta es obligada. Para los que no lo sepan, tú y tu esposa vivís en Israel, estáis haciendo una labor muy importante allí, comunicando las buenas noticias, pues a todos los que viven en ese lugar, haciéndolo con un corazón misionero. Y amáis esa tierra, tu esposa tiene raíces hebreas, sabéis de primera mano lo que está pasando allí y la pregunta es, ¿cómo viviste la noticia del ataque que se aproximaba a Israel por parte de Irán? Porque para mí y para muchos fue muy interesante saber que un ataque se estaba anunciando con varias horas de anticipación y que se decía, oye, los proyectiles, los misiles se están acercando. Y claro, entre que llegan, hay toda una tensión en el ambiente, hay muchas preguntas que uno se puede hacer.
¿Cómo vivisteis ese momento? Sí, bueno, voy a contar un poco de cerca lo que nos ha pasado a nosotros, familia. Estábamos el sábado, ustedes saben que el día sábado aquí en Israel, el Shabbat, prácticamente el 90% de Israel está paralizado, está quieto, pero en medio de eso empiezan a llegar el informe oficial ya del país, ya del gobierno, que era obligatorio preparar los cuartos de refugio porque la próxima hora iba a atacar. Nosotros como familia estamos viviendo en una casa donde no tenemos refugio. Entonces, para empezar, para nosotros esa logística no es solamente ir a preparar un cuarto y que sabemos que están todas las cosas ahí. Tenemos a Eitan, nuestro hijo de 1 año y 3 meses, y tenemos a Noam, nuestro hijo de 20 días. Y tiene tan solo 20 días. Entonces, una logística como esta para nosotros es empezar. Gracias a Dios pudimos ir a la casa de mi cuñado, pero eso es preparar toda la ropa de los bebés primero, luego lo nuestro, y salir con lo que podamos. Y obviamente toda esa logística parece ser que uno lo puede hacer en un momento, pero sí toma horas, hasta que, bueno, llegamos a la casa de mi cuñado y estábamos ahí en la noche, y el informe era que probablemente a las 1 de la madrugada los primeros ataques. Y cuando llega la hora, entonces ya estábamos esperando en el refugio, los nenes durmiendo, cuando empiezan a sonar, bueno, ahí están viendo fotos de lo que son los misiles, ¿sí? La oleada, ¿sí? de drones no tripulados, misiles balísticos, diferentes tecnologías de los misiles que son lanzados desde Irán, y empiezan a sonar las alarmas por casi todo el país. En 700 del país sonaron las alarmas. Y en ese momento vamos para el refugio, nos encerramos y estuvimos casi 20 minutos escuchando las alarmas, pero también estábamos escuchando las explosiones de los misiles arriba nuestro. Ahí están viendo restos de los misiles que caían en terreno muerto y otras explosiones que escuchábamos que caían en tierra firme. En ese momento intercediendo, ahí están viendo el ejército en el Negev, al lado de donde nosotros vivimos, fue afectado. ¿Sí? Esa foto que ven fue una de las bases que está ubicada al lado de donde hoy estoy viviendo, y gracias a Dios los daños no fueron para mayores, pero aún así escuchar y toda esta situación en medio de la madrugada, los bebés se despiertan, hasta las 4 de la mañana nos toma a que ellos puedan ir al sueño, y sí se siente dentro de uno, se siente una adrenalina, se siente que estás ahí exponiéndote a... ¿Qué pasa? En Israel, por la misma situación que ocurrió de un 7 de octubre, pero ya muchos años antes, ya se podría decir que Israel estaba acostumbrado a recibir misiles de Gaza, de parte de Hamas, ¿sí? Sí. Parte de los Gaza. Pero esta puntualmente era mucho más delicada, porque sabemos que los misiles de Irán tienen otro tipo de tecnología. Ya hace unas semanas atrás habían lanzado un misil de Irán sin previo aviso y terminó pegando en la base marítima del ejército en Eilat, sin poder haber sido interceptado. Entonces, todo esto había creado un contexto de que se podrá interceptar los misiles, cuáles serán las causas o los efectos después de todo esto. Entonces era inevitable sentir esta presión mientras estábamos en las madrugadas como familia, ¿sí? Para sorpresa de todo el pueblo, acá hay una actualización que de 170 drones, 30 misiles cruceros, 120 misiles balísticos, solamente y el 99% de todos estos proyectiles fueron interceptados en el aire. Esto habla
de si bien la preparación y de la parte militar que hizo Israel junto con la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña, también algunos misiles que lograron interceptarse en Jordania, porque si no iban a caer en su territorio también, pero sin duda esto habla de la intercesión del que se estuvo haciendo esas horas previas, porque así como hay una guerra en los aires físicos, también hay una guerra en los aires espirituales. Y creo que el Señor ha estado haciendo cumplir su palabra, e inmediatamente recordábamos el Salmo que dice: no duerme el que guarda a Israel, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar, dar gracias a Dios que Dios estuvo trayendo protección y cuidado a cientos, miles y millones de civiles aquí, de causas que se podrían hasta hoy quizás estar contando con pena, ¿verdad? Entonces, es tremendo cómo se ve esta imagen del proyectil. Yo no soy experto en armamento, pero el tamaño de ese cohete, de ese proyectil, es impresionante. No estamos hablando de bombas de mortero lanzadas desde Hezbolá o desde Hamas y sus territorios. Estamos hablando de proyectiles que recorren cientos, miles de kilómetros y llegan al objetivo, y gracias a todo el sistema tecnológico, esa cúpula de hierro que tiene Israel, entiendo con lo último en tecnología de armamento, ha conseguido neutralizar el 99% de los proyectiles. Pero es impresionante ver esto. Es impresionante. Sí, es impresionante. Estamos hablando de que había que haber recorrido una distancia de más de 2.000 kilómetros, Dan hasta Israel. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que toma horas. Ahora, estos misiles, estamos hablando de que podrían haber afectado. El ver el tamaño, como veíamos en la foto, no es sorprendente pensar que destruido edificios. Entonces, sin duda, podemos decir que Dios estuvo protegiendo al pueblo de Israel en medio de todo este ataque. Buenísimo el saber que no han habido víctimas, no las deseamos, tengan el color de piel que tengan, sean de la procedencia que sean. La muerte de un ser humano nunca es una buena noticia, pero nos alegramos que en medio de este ataque no haya habido víctimas. Por lo que tengo entendido, o hubo, no sé si hubo alguien que fue herido en alguno de los accidentes. Sí, en una aldea beduina hubo una herida leve de una niña de 7 años que recibió el restos de uno de los misiles, cayó sobre su cabeza y tuvo una herida en su cabeza. Pero terrible. Estamos hablando de que son cosas que no fue una explosión directa, sino el resto de los misiles en el aire que cayó sobre su cabeza. Eso sí es una de las cosas que llegó a pasar, pero gracias a Dios no hubo muertes. Iván, mira, hay más de 4.000 personas conectadas y muchos están preguntando, ¿qué va a hacer Israel después de ser atacado? ¿Tenéis alguna noticia respecto a esto? Esa fue una de las preguntas en las últimas 24 horas. ¿Cómo responderá Israel? ¿Cómo responderá? Ahora, hasta el momento, hasta unos minutos antes de iniciar la conexión, lo que se decía es que Israel iba a posponer una respuesta. Pero acaban de llegar informes aquí en Israel de que puede ser una respuesta inmediata de parte de Israel al ataque iraní. Esto estamos hablando de un periodo y un plazo inmediato en la respuesta que Israel podría estar dando. Por eso es el llamado que queremos hacer también a todos los que están viendo, a todas las personas que están conectadas y podríamos decir, ok, ¿y qué hace la diferencia? El hecho de que Israel decida responder a esto tiene consecuencias internacionales
poder tener una consecuencia hasta una futura guerra mundial. No es para menos lo que Israel quiere hacer después de este ataque iraní, ya que hay mucho detrás que se está hablando. Entonces, ¿cuál es el llamado y el enfoque a tener en medio de todo esto? Es a levantar intercesión, y mi recomendación serían dos enfoques. Número uno, en que pueda haber temor de Dios en las decisiones finales que el gobierno decida hacer, el gobierno de Israel en medio de esto. Hoy en la noche se va a estar reuniendo el gabinete del ejército de Israel para dar un comunicado oficial y final acerca de esto. Pero por el momento es lo que se está hablando, de que pueda haber una respuesta en un plazo inmediato. Entonces oremos para que haya sabiduría divina en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es soberano y Él está sentado en su trono, nada va a salir de control, pero sabemos que hay cosas que se necesitan cumplir conforme a su plan. Y entonces este es el segundo punto, que es a la iglesia y al cuerpo de Cristo de las naciones a decir: no voy a callar, pero también ignorar. ¿Y con qué visión voy a estar mirando todo esto? Y no quedarme solamente con un concepto político, social de esta guerra, sino que sea un llamado a cada uno de nosotros a irnos a las profecías, a irnos a su palabra y decirle: Señor, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu consejo en medio de todo esto que estamos viviendo? Entonces, quiero animarlos, hermanos, a que podamos ver todo lo que está pasando desde los lentes de Jesús y pedirle al Espíritu Santo: ¿cómo estás queriendo que interceda en medio de todo esto? Creo que lo que hoy lo que hoy se va a estar abordando en este live va a ser una respuesta a todo lo que estamos viviendo. Así que desde Israel los bendigo, y gracias, Itiel, por hacernos parte. Juntos estamos peleando esta para que uno pueda reconocer a Dios en medio de todo caos y todo conflicto. Muchas gracias, Iván. Gracias por actualizarnos. Hasta 15 minutos antes de esta conexión me decías: la última noticia es que Israel no va a responder, ha decidido tener, no sé, como si se puede decir así, un acto de conciliación por la paz, pero justo 15 minutos antes de conectar nos decías que era la última noticia que recibíais. Bueno, estamos por ver en las próximas horas qué pasa, pero el impulso que nos das como iglesia de orar y alinearnos con Dios en sus propósitos, creo que es lo más importante que debemos escuchar de tu boca. Más allá de lo que vaya a pasar en las próximas horas, queremos ser una iglesia que intercede. ¿Puedes decirnos otra vez brevemente, para los que quieren ponerse a orar después de este directo e interceder en favor de los propósitos de Dios para Israel y el mundo, rápidamente los dos enfoques, recuérdanoslos una vez más? Excelente, los dos enfoques. Primero, oremos por sabiduría divina en la respuesta que va a dar el gobierno de Israel en medio de esto, ya que será determinante todo lo que se pueda desatar de aquí en adelante. Y número dos, oremos para que esta guerra, que también es espiritual, podamos ver tomar un curso favorable en el plan de Dios. Dios es soberano, Él está sentado en su trono, y esto que está sucediendo no se escapa de su control. Todo será dirigido conforme a lo que ya fue escrito. Así que, número dos, pidamos al Señor entendimiento espiritual de cuál es su voluntad para este tiempo. Así que gracias, Itiel, gracias amigo. Iván. Y acá seguiremos actualizando a través de las redes, seguiremos actualizando los avances de todo lo que vendrá. Así que los esperamos y seguimos levantando el clamor por la salvación de Israel. Por favor, en el chat, enviarle mucho cariño a Iván. No está en cualquier lugar del mundo, se encuentra en Israel, concretamente en la ciudad de Beerseba.
¿Estás allí? Beersheba, estamos aquí. En Sí, Beersheba, en el sur de que es Israel. como en el sur de Israel, en el desierto, ¿verdad? Entonces, orar también por Iván, por su familia. Para él, hablar de Israel no es como hablar de algo que ve en la televisión. Él está ahí, siente las sirenas cuando un proyectil se está acercando, y para él la decisión que se tome en las próximas horas va a determinar también el rumbo de su vida, de alguna manera, porque una respuesta de parte de Israel puede desencadenar toda una serie de consecuencias que van a sacudir la nación y el mundo entero. Iván, te queremos y vamos a estar orando por ti y por tu familia. Un abrazo. Muchas gracias. Los amo. Bendiciones. Dicho esto, antes de dar paso a los invitados para hablar de la guerra final, queremos ir mucho más profundo y descubrir que detrás de los conflictos que vemos en la tierra existe un conflicto cósmico, espiritual en el mundo invisible. Vamos a hablar de la guerra que ya el apóstol Juan nos reveló en el Apocalipsis, la guerra entre el dragón y el cordero. Me gustaría que podamos escuchar el texto. El Apocalipsis, capítulo 12. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, ¡alégrense, oh cielos! Y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto.
Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Muy buenas, Mariano, Marcos, Jauma, qué gusto saludaros. De verdad, estamos en un momento histórico y muchos están preocupados por lo que está pasando en el mundo, como preguntándose qué va a pasar con esta guerra que se está anunciando. Pero queríamos leer Apocalipsis capítulo 12 porque hay una guerra que está detrás de todas las guerras. Hay un conflicto cósmico que se esconde detrás de todos los conflictos que vemos en la tierra. Y es exactamente de eso de lo que queremos hablar. Y con vuestra ayuda, Marcos, Mariano, Jauma, vamos a descubrir cuál es la guerra final y cuál es nuestra parte en esto. Un conflicto entre el dragón y el cordero. Mariano, una vez escuchado el texto, esta visión, me gustaría que ahora de manera muy breve, y se lo voy a preguntar a todos ahora, en una o dos frases, digas qué está ardiendo en tu corazón, en una o dos frases. Luego le voy a pedir a Marcos en una o dos frases y luego a Jauma en una o dos frases directo, en plan de titular. Mariano, adelante. Se me va un poquito la Escuchamos. transmisión. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, ok. Bueno, qué gusto estar amigos juntos. Me siento súper honrado de estar con amigos acá conversando estos temas tan importantes. Yo creo que el texto que leíste, Itiel, o que trajimos de Apocalipsis 12, describe todo el trasfondo espiritual que hay detrás de lo que vemos en lo natural. Es súper clave entender que lo que está pasando en lo natural es una respuesta al mundo espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, poderes de las tinieblas. Entonces, Apocalipsis 12 nos muestra un dragón, ¿sí? Que más adelante va a decir, este dragón es la serpiente antigua, ¿no? O sea, la serpiente que engañó a Eva, a una sola persona al principio, ahora al final de los tiempos evolucionó como un dragón que engaña al mundo, pero es el mismo espíritu de lo que vivió Adán y Eva en el Edén, que hoy está pasando en las naciones. Y vemos que ese dragón se para enfrente de esta mujer que representa Israel, literalmente está hablando de Israel, porque en el versículo 1 nos da esa referencia al decir que la mujer tiene estas dos estrellas, el sol y la luna, que es la misma visión que tuvo José en Génesis 37 en el sueño. Es muy importante entender que la Biblia explica la Biblia. Sí. Que no es que sacamos interpretaciones porque nos parece, sino que cuando vemos un simbolismo, vamos a buscar si la Biblia ya lo resuelve. Y este simbolismo de Apocalipsis 12 ya lo resuelve la Biblia en Génesis 37 diciendo que es Israel. Entonces, bueno, sé que es breve lo que me pediste, pero es muy amplio el tema. Vamos a profundizar en ello, Mariano, vale. Pero nos quedamos con el titular. Marcos, ¿qué te mueve el corazón cuando escuchas el texto de Apocalipsis 12? No te oímos, se ha ido la voz. Ahí está. Ahora, perfecto. Decía que estoy honrado de estar conectado con ustedes. Gracias por la invitación. Y solo a forma de titular me viene la palabra de Jesús, la instrucción de Jesús a sus discípulos, que nadie los engañe. Lo primero que Jesús dijo a sus discípulos acerca del fin de los tiempos es que nadie los engañe. Entonces, uniendo lo que está diciendo Mariano, creo que el engaño está aumentando. Desde el huerto del Edén hasta el fin de los tiempos va a haber una infoxicación. Vamos a estar intoxicados de tanta información falsa que necesitamos. Escuchen eso, lo que me arde el corazón es
que no fuimos llamados a descubrir quién es el anticristo, sino a ser expertos en la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, cuanto más conocemos la verdad, más vamos a discernir lo que es falso, y lo que es engaño. Y creo que Dios nos hace conectarnos ahora. Me alegra el corazón que situaciones como esta de la guerra natural o lo que pasa en Medio Oriente ahora es noticia mundial, pero necesitamos la verdad que es Cristo y la verdad que es la palabra de Dios. Y de eso vamos a estar hablando hoy, ser expertos en la verdad. Gracias, Marcos. Jaume, en forma de titular, ¿qué arde en tu corazón al escuchar este texto de Apocalipsis 12? Pues a mí lo que me arde en el corazón es ver el escenario de probablemente el conflicto espiritual más fuerte que podemos ver en la Escritura descrito, y arde en mi corazón la necesidad, entiendo, de verlo, ver las dinámicas que ocurren y entender cómo nos tenemos que preparar y cómo nos tenemos que preparar para los conflictos de ahora, pero especialmente porque la actividad diabólica, satánica, cada vez va a ir en aumento, sobre todo contra la iglesia. Y necesitamos que la iglesia conozca las armas que la Escritura nos describe como aquellas que van a vencer en el final, y que tenemos que estar utilizando y preparándonos y siendo, de alguna manera, aprendiendo a vivir en medio de ese conflicto como gente que vive en victoria. Gracias, Jaume. Creo que es necesario que profundicemos en lo que ya Dios nos había revelado desde hace mucho tiempo en este texto de Apocalipsis 12. Mariano, te voy a pedir que ahora sí vayamos un poquito más profundo, y quizá alguno dice, bueno, ¿qué sentido tiene leer Apocalipsis 12? Mucho mejor encendemos la televisión y vemos las noticias y hacemos cábalas de quién puede ser el anticristo, lo que va a pasar ahora, cuál será el siguiente movimiento. ¿Por qué estáis leyendo Apocalipsis 12? Entonces, Mariano, ¿por qué lo estamos leyendo y qué tiene que ver eso con la iglesia, con Israel y con el mundo? Qué bueno. Recuerdo que 1 Tesalonicenses 5:20 dice que no menospreciemos las profecías. Y luego dice, no apaguéis el espíritu. Menospreciar las profecías apaga el espíritu. Y Apocalipsis es llamada la profecía. Entonces, si no vamos a la narrativa bíblica de lo que está pasando, vamos a tener una narrativa política, una narrativa humanista, y eso apaga el espíritu. Y eso va a dar lugar a lo que Marcos decía, que Jesús dice en Mateo 24, que muchos serán engañados. Jesús no es un predicador exagerado. Dice, muchos serán engañados. Entonces estamos en un tiempo donde tenemos que encender el espíritu y valorar las profecías. Y ahí en Apocalipsis 12, de hecho todo Apocalipsis, pero sobre todo Apocalipsis 12, nos muestra este dragón enfrente de la mujer, y termina hablando que no solamente ese dragón está haciendo guerra contra la mujer, sino contra todos los que guardan los mandamientos de Jesucristo, que somos nosotros. O sea que la guerra espiritual es contra las profecías, es contra las promesas. Es interesante, como decía, que la serpiente se convirtió en un dragón, ¿no? Ha crecido un poco, ¿no? Creció un poco. Alimentado bien. Y eso nos muestra Apocalipsis, por eso es tan importante entender la narrativa. Mismo en Apocalipsis 17 y 18 va a decir que lo que empezó en la Torre de Babel, como una idea de construyamos una estructura sin Dios para alcanzar el éxito, esta idea de un mundo sin Dios, que empezó en una torre, ahora evolucionó, dice que Babilonia está sobre todas las naciones, que ahora es el clímax de construyamos sociedades sin Dios. Pero la buena noticia que les queremos dar es que también la profecía dice que Dios en una hora y en un solo día y en una sola hora va a derribar este sistema de Babilonia. Lo que a Satanás le llevó milenios construir, Dios lo va a derribar en una hora. Por eso es tan importante ver las profecías, porque nos muestran el conflicto y cómo va a ser resuelto, ¿no? Entonces, volviendo ahí a Apocalipsis 12, vemos este dragón que representa a Satanás, dice lo que significa, dice el dragón es Satanás, la serpiente antigua, el diablo. La mujer es Israel, pero también nos va a mostrar que, nos muestra la primera venida de Jesús, dice que ya el dragón se puso delante de la mujer para tratar de matar a ese hijo que iba a nacer, ¿sí? Y que también el dragón se va a poner en la segunda venida de Jesús para tratar de detener
lo imposible de detener es que Cristo va a volver físicamente a la tierra, va a ser el rey físico de todas las naciones, pero cuando vemos la manifestación del dragón, vemos que una promesa de Dios está por manifestar. Entonces es muy interesante que la mujer, que Dios llama a Israel la mujer, porque Él es su esposo. Y de ese matrimonio, ¿sí?, va a venir el Mesías. Por eso hago un paréntesis, María, que es una mujer elegida por Dios. ¿Por qué es virgen? Porque Jesús tiene que nacer del Espíritu Santo y ella. Así como es una imagen de Israel. Porque Israel es la mujer, en matrimonio con Jesús va a dar a luz las promesas. Y María es una imagen de una mujer que a través del Espíritu Santo va a dar a luz al Mesías. Ahora, digo algo más y es importante ver que en toda esta profecía que tenemos al dragón ahí atacando en la primera venida de Jesús, no pudo detener que el Mesías nazca, y en la segunda venida no va a poder detener que el Mesías venga. Dos o tres cositas más, pues es muy amplio el tema, pero ¿por qué Satanás está atacando a Israel? Porque la palabra dice explícitamente que el evangelio va a ir por todas las naciones, pero al final de los tiempos, cuando el evangelio llega a todas las naciones, va a volver donde comenzó, que es Israel. Y cuando el pueblo de Israel diga... A ver, espera, esto es una bomba. Por favor, todos los que están conectados ahora presten atención a esto. Mariano, por favor, repítelo, porque esta es como cerrar el círculo en una historia. Explícalo bien, porque me parece que puede ser muy revelador. Excelente. Mira, Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero cuando uno une las profecías, vamos a ver que Jesús profetizó en Mateo 23, dijo, no me verán volver hasta que los judíos en su tierra digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también Romanos 11 dice lo mismo, que cuando el evangelio llega a los gentiles, que la plenitud de los gentiles va a provocar a celos a Israel, y entonces habrá salvación en Israel. Joel dijo, antes del día grande y terrible del Señor, habrá salvación en Jerusalén. O sea, todas las profecías apuntan a que el último eslabón de la gran comisión es Dios abriendo los ojos de Israel. Ahora, Israel no estaba en su tierra, no había judíos ahí. Hoy todo este escenario está reconfigurado y muchos judíos están abriendo su corazón al Señor. Entonces, que eso también quede claro, que cuando uno enfatiza Israel, está enfatizando el plan de Dios para los últimos tiempos. También dice la palabra que los árabes serán salvos, que habrá salvación en Egipto, que habrá salvación en todo Asiria, dice Isaías 19. O sea que el plan de Dios es para todos, pero vemos que el eslabón final será Israel siendo salvo. Entonces, por eso el dragón hoy dice, vamos a impedir esto. Tenemos que borrar a Israel para que no se cumplan las profecías y que Jesús no venga. Pero termino con esto. Apocalipsis 12, alguien que estuvo en nuestro futuro dice que vencimos al dragón. Dice, el dragón fue vencido. Entonces, es importante esto, que alguien que estuvo en nuestro futuro dice que vamos a vencer. Así que peleamos esta batalla sabiendo que en un día, en una hora, Babilonia va a ser derribada y que el dragón también va a ser vencido. Tremendo, Mariano. Déjame recapitular esto que acabas de decir antes de pasarle la voz a Marcos. O sea, empezó en Jerusalén y de alguna manera, como si fuese una bomba expansiva, se fue expandiendo a través de Oriente y Occidente, recorriendo Europa, recorriendo Asia, al punto de que ha llegado hasta América y lo que consideraríamos, por ejemplo, Corea del Sur, que es como lo más lejos de cada lugar, de Oriente y Occidente. Y ahora es como que una vez que el evangelio ha llegado hasta los confines de la tierra, hay como una especie de replegamiento para regresar otra vez al origen, a Jerusalén. Yo escuché esto de la boca de Marcos. Marcos, antes de entrar en el versículo 10 y 11, porque sé que el Señor te ha dado algo para hablar en esa dirección, esto que ha dicho Mariano acerca de hasta lo último de la tierra y después el regreso a Jerusalén, ¿tú cómo lo ves?
¿En qué momento nos encontramos y por qué crees que esto es importante? Sí, es muy importante ser entendidos en los tiempos, pero acá yo quiero hacer un énfasis para todos los que están conectados. Nosotros, por más que el título es hablar de la guerra final, no queremos hacer un sobreénfasis en el fin, sino en la historia completa de Dios, que básicamente es el Evangelio. Entonces, el Evangelio no comenzó solamente cuando Jesús nació en Mateo, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino que desde Génesis hasta la buena noticia de que Dios quiere habitar entre nosotros. Y ahí comenzó la guerra. Y ahí es muy importante entender de qué estamos hablando de la guerra final, que en realidad no es algo que está sucediendo ahora, es algo que se viene desarrollando durante toda la historia. Pero como dijo Mariano, Dios anuncia el fin desde el principio, que Génesis 3.15, ya después del pecado del hombre, Génesis 3.15 anuncia que van a ser un Mesías, van a ser la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a aplastar la simiente de la serpiente, que es el anticristo. Y es muy interesante eso. Entonces ya hay una guerra desde el comienzo. Pero ¿qué es la guerra en sí? Y eso es lo que quería hablar un poquito para aportar antes de ir a algunos temas más prácticos, de entender el contexto. O sea, Satanás fue destituido, ¿no? Fue caído porque él quiso ser igual, pero no necesariamente quería tomar el trono de Dios, porque él es todo, es un ser horrible, pero no es tan tonto, no podía tomar el lugar exacto de Dios. Pero cuando él vio que en la tierra Dios había dado su imagen y semejanza y un espacio como que Adán era el rey de la tierra, ahí comienza la guerra. La serpiente quería engañar a Adán para tomar la autoridad sobre la tierra. Entonces la guerra, la disputa acá es quién se queda con la tierra. Por lo cual los cielos son los cielos del Señor y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y Dios quiere todo. Dios va a tomar, el reino de los cielos va a tomar toda la tierra. Y la guerra es que la serpiente antigua, que dice Mariano, que después se vuelve un dragón, comienza a engañar a Eva y a Adán para tomar esa autoridad. Y realmente el que se deja engañar por la serpiente pierde su autoridad. Y eso fue lo que pasó. Entonces, Adán y Eva desobedecieron a Dios. El pecado, me gusta mucho pensar que el pecado es como una amnesia espiritual. Se olvidó quién era Dios, dudó de Dios y se olvidaron quién eran ellos. Ellos ya tenían autoridad, pero cayeron en el engaño de la serpiente. Y eso comenzó una guerra cósmica y una guerra espiritual desde la simiente de la mujer y la simiente del anticristo, que eso viene recorriendo, que comenzó con Caín. Cuando nace Caín y Abel, Satanás pensó, como Satanás no sabía el futuro, pensó que Abel ya era el Mesías que le iba a aplastar su cabeza. Por eso tomó el espíritu anticristo a Caín y lo mató. Pero eso ya era una señal de la redención que estaba por venir. Entonces, todos los conflictos, algunos preguntan, ¿lo que está pasando ahora es político, es guerra normal o es igual? Es todo junto. Y necesitamos entender eso. Caín mató a Abel literalmente, pero también era una influencia de un espíritu de engaño en contra de la simiente de Cristo, que es el que va a redimir, toda la historia. En el fin, la tierra volverá a ser la habitación del Señor. ¿Sabe cuál es el final de la Biblia, amigo Etiel? Dice que el cielo y la tierra se van a reunir otra vez. Dice, la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Apocalipsis 21. Así va a permanecer la guerra. La conquista es que el reino de los cielos estará en la tierra. Toda la tierra se va a volver como el huerto del Edén otra vez. Entonces, ¿qué es la figura del dragón? Que se alimentó durante toda la historia. ¿De qué? Dice, Dios mismo dijo, maldijo la serpiente y dijo, comerás del polvo de la tierra. El alimento de la serpiente es el polvo de la tierra. ¿Y de qué nos hizo el Señor? El Señor hizo el ser humano del polvo de la tierra. Entonces Satanás, la serpiente, se ha alimentado de las obras de la carne de generación en generación, de generación en generación. Entonces, para todos los que están ahora acá opinando qué es Israel, qué es Palestina, qué es Irán, y antes de hablar de allá, hablemos de acá, hablemos del corazón. Cada pequeño pecado y pequeño engaño que nosotros tenemos alimenta a la serpiente. Wow.
Entonces podemos dar muchas opiniones escatológicas y puedes saber muchas cosas del fin, pero cada lugar que das al pecado y que das al engaño en tu vida, en mi vida, estamos alimentando la serpiente. O sea, el dragón del fin se creció porque las obras de la carne lo han alimentado. Wow. Entonces, necesitamos entender con lo que Pablo dijo, que la guerra no es contra carne ni sangre, sino con principados, potestades, y humillándonos. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? En Colosenses 2 dice que él expuso y avergonzó, exhibió públicamente los principados y potestades. ¿Y cómo venció Jesús a los principados y potestades? Jamás gritó, jamás reprendió ningún demonio, no estuvo aprendiendo el nombre de los principados y potestades. La guerra espiritual de Jesús en la cruz fue humillando su carne. Cuando humilló su carne, eso despojó a los principados y potestades. Entonces necesitamos ver, entender los tiempos, entender qué significa Irán, qué significa Israel, qué significa lo que está pasando ahora, las guerras, pero también entender que hay una guerra espiritual detrás de eso, que es alimentada o por las obras de la carne o por las obras del Espíritu. Y Dios está levantando una iglesia victoriosa que va a honrar la obra de la cruz, diciendo, lo vamos a vencer al dragón por la sangre del Cordero, por la palabra de testimonio de ellos y porque menospreciaron su vida hasta la muerte, que eso es Apocalipsis 12, verso 11, una de las cosas que yo quería comentar. ¿Y qué es menospreciar su vida hasta la muerte? Una vida de cruz. Estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No doy lugar al engaño en mi vida, no voy a alimentar la serpiente en mi casa, en mi familia, en mi ciudad. Y eso es hacer guerra espiritual. Más que estar gritando en contra de los demonios. Miren, todos nosotros acá amamos a Israel, pero no van a ver acá una bandera de Israel o los símbolos de Israel o que nosotros estamos exaltando a las costumbres judías. Nosotros exaltamos el plan de Dios. Más allá del Israel en sí como país, nosotros estamos a favor del plan de Dios para Israel. Por lo cual yo quiero amar lo que Dios ama y quiero aborrecer la iniquidad y las obras de Satanás. Entonces, cuando uno comienza a crecer en su intimidad con Dios y a odiar el pecado y amar la justicia, de repente, no solamente amas a Jesús, sino que amas el plan de Jesús. Amamos la persona y amamos el plan. Y ahí es donde entramos en la historia de Dios, que para mí salvación es cuando Dios nos saca de nosotros mismos, nos salva de nosotros mismos y nos incluye en su historia. Y hoy estamos hablando de la batalla final, pero necesitamos entender la batalla completa. Porque si yo pierdo de vista cómo comenzó, no voy a entender contra qué estoy peleando y cómo colaboro con eso, para que no sea una cosa de allá del Medio Oriente, sino es algo que nosotros como iglesia victoriosa podemos colaborar con el plan de Dios. Perdón, no sé si hablé mucho. No, buenísimo, buenísimo. Es tremendo lo que acabas de poner sobre la mesa. Casi 7,000 personas escuchando, atentas, compartiendo el directo por WhatsApp con un montón de familiares y amigos. Creo que este tema interesa y algunos han entrado a este directo pensando que íbamos a hablar de las noticias que uno puede ver por la televisión y sin embargo estamos yendo a las noticias que ya Dios nos anunció en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Estamos hablando de la verdadera guerra que se esconde detrás de todas las demás guerras, la guerra cósmica, que es la verdadera guerra que detona después las guerras aquí, en el planeta Tierra. Y ahora estás llevando esto, Marcos, al corazón del hombre. Y me gustaría, Jauma, tomando el hilo de lo que Marcos ha dicho, ¿qué te hace pensar esto que estamos hablando? ¿Qué se detona en tu mente cuando escuchas lo que estamos poniendo sobre la mesa? Bueno, yo escuchándoles a ellos, la verdad es que me recuerda el pasaje, ¿no?, que nos dice cuando veáis todas estas cosas ocurrir, erguíos, ¿no? Yo creo que hay una necesidad, una urgencia en estos momentos, hay una urgencia. Yo creo que cada señal que podemos ver, además de poder ver en la línea de la interpretación profética, yo creo que lo que provoca es un celo en el corazón para vivir en un estado de permanente entendimiento, pero también de nuestra vida, ¿no? De nuestra sobriedad como cristianos. Porque algo de lo que dice ahí Apocalipsis es que ese final va a haber un conflicto cósmico, una guerra total de Miguel y sus ángeles, y eso me recuerda también lo mismo que ocurrió con Daniel, ¿no?
Daniel, para recibir la respuesta hubo un conflicto y el ángel le dijo, bueno, desde el primer momento en que dispusiste tu corazón, yo ya traje la respuesta, pero para que pudiera ocurrir hubo un conflicto que se vivió con la oración, ¿no? Y yo creo que algo de lo que tenemos que prepararnos, uno de los elementos fundamentales, es cómo vamos a volvernos más sobrios en la vida de oración, en la vida de la iglesia. Cómo la iglesia y cómo los creyentes vamos a poder entender que las dinámicas finales solo vamos a poder permanecer en sobriedad y en firmeza si entendemos qué es la vida de oración de día y noche. Si la iglesia establece dinámicas y se preparan los creyentes, pero la iglesia entiende que esto no va a servir la oración del miércoles de 7 a 9. Esto va a ser la iglesia va a tenerse que convertir en una casa de oración. Tiene que prepararse porque el conflicto que vamos a vivir, esa imagen de Satanás echado a la tierra, encarnándose en el anticristo, de los demonios poseyendo personas, esto va a ser una dinámica. Eso nos habla de que la iglesia va a tener que vivir en una sobriedad. O sea, el engaño va a ser terrible, como decía Marcos. Vamos a vivir en un estado, se va a vivir en esos momentos una situación en la que los creyentes no solamente van a ser engañados, el acusador de los hermanos va a estar en una actividad frenética. Y si nosotros no tomamos esa dinámica para afirmarnos otra vez en la cruz, yo creo que la cruz va a tener que hacer otra vez algo en lo que la iglesia va a tener que aferrarse a entender la victoria de Cristo, a entender que realmente Cristo venció en la cruz, descendió, llevó cautiva la cautividad, exhibió públicamente a Satanás completamente derrotado. El cumplimiento pleno de la historia viene ahora y la iglesia va a tener que aprender a vivir. Vamos a tener que aprender a vivir. Yo creo que la iglesia se ha acostumbrado, especialmente aquí yo hablo un poco más de vamos a vivir el Congreso y todo lo demás, porque yo creo que la iglesia sí que vivimos unos años de mucha dificultad, pero el crecimiento de la iglesia, gracias a los procesos migratorios y demás, ha llevado a la iglesia a estar ahora como en un estado un poco pues como en medio de una nube, ¿no?, de celebración, pero de celebración de crecimientos o de locales o de escenarios, pero la iglesia tiene que ver que el escenario nos obliga a una urgencia a entender los tiempos, a conocerlos y a prepararnos. Yo creo que este capítulo nos lleva a decir, bueno, regresemos un poco a esta realidad, afirmémonos otra vez en la cruz, afirmemos nuestros corazones, el valor de la sangre de Cristo, aprender a la victoria sobre la acusación de Satanás que va a venir sobre muchos creyentes. No vas a poder, tu pecado no te permitirá estar firme. Tiene que volver la iglesia a agarrarse, a aferrarse otra vez al valor de la cruz y entender este principio de la guerra. Tenemos que aprender a establecer casas de oración en cada iglesia, en cada hogar, en cada familia, un altar donde los padres pueden formar el corazón de los hijos que van a vivir ese conflicto. No sé si vamos a ser nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos, pero yo miro mis nietas y yo miro mis nietas. Cada vez que las miro, lo primero que me pregunto es si hemos preparado verdaderamente a nuestros hijos para las dinámicas que vienen. Si en nuestros hogares hay un verdadero altar donde conectamos a nuestros hijos con la cruz, con el mensaje de la cruz, con el poder de la sangre del Cordero, les aprendemos a vivir en esa justificación que tenemos y en esa victoria permanente. Yo creo que si no hacemos esto, no entendemos que el capítulo 12 de Apocalipsis revela dinámicas que no vamos a tener que aprender en un curso intensivo cuando lleguen. O las vivimos ahora, o las tenemos ahora presentes, o cuando lleguen no vamos a estar preparados. No va a haber posibilidad de estar firmes. Yo creo que esta para mí es una de los escenarios más vitales que vamos a tener que prepararnos y que nos habla ahí ese capítulo. Tremendo. Jaume, gracias por ahora hablarnos de una manera tan pastoral. Quiero dar una última vuelta y devolver ahora la palabra otra vez a Mariano. Después de lo que has escuchado, Mariano, ¿qué crees que es importante saber
Hay 7.000 personas conectadas que han entrado aquí quizás solo por curiosidad, pero tenemos una oportunidad de desafiarles a hacer algo con lo que están escuchando. Mariano, ¿qué arde en tu corazón? ¿Qué quieres decirles? Sí, yo creo que estamos viviendo, Itiel, un momento, yo lo llamo Daniel 9, que es un momento donde están confluyendo el entendimiento de las profecías con un clamor, como lo que decía Shauma, o sea, Daniel unió esto, ¿no? Entender las profecías y valorar las profecías, más clamar de una manera apasionada, aún en Babilonia, y eso dio como resultado la manifestación de los planes de Dios en la tierra. Y quiero hablar un momento sobre estos 3 principios. El primero es este de valorar las profecías, tener la narrativa bíblica de lo que está pasando. Yo quiero animar a todos a que corran a las escrituras desde una posición de intimidad para no ser ignorantes. O sea, dice la palabra en Romanos 11:26, dice que no ignoren este misterio. Está hablando de la salvación de Israel en los últimos tiempos, del plan de Dios para los últimos tiempos. Y dice esto, Itiel, dice, si ignoran este misterio se van a volver arrogantes. Y arrogancia es orgullo, pero también la palabra arrogancia viene de sin ruego. O sea, van a perder el clamor, van a perder el ruego. O sea, la ignorancia te roba esta oración, que es para mí la esencia de los últimos tiempos. Orar y clamar. Esta guerra no se gana con posteos en las redes, se gana con rodillas dobladas clamando, y eso es lo que hizo Daniel, ¿no? Entonces, en Daniel 9, yo veo que Daniel, ¿se recuerdan que Jeremías había dicho que iban a estar 70 años cautivos? Y en Daniel 9 dice que Daniel estaba leyendo su Biblia, y Daniel dice, me parece que ya se están cumpliendo los 70 años. O sea, Daniel interpreta la profecía de Jeremías 29 y dice, esto que está pasando es lo que está escrito, lo que dijo Jeremías. Y yo oro porque estos 7.000 que están conectados, ahora les arda el corazón para decir, esto que está pasando es lo que dice la palabra, es lo que dice gran parte de la Biblia que iba a pasar en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué hace Daniel? O sea, conecta las profecías, las intercepta con el clamor, con el ayuno. Y cuando una palabra profética es interceptada con un clamor, se produce una manifestación de Dios en la tierra. Por eso lo que va a pasar en Daniel 9 es que aparece el ángel Gabriel, y que aún aparece el príncipe de Persia en Daniel 10, ¿no? Se agarra la guerra espiritual. Pero también Daniel 10 es muy interesante, que empieza diciendo que era el tiempo de Ciro. Y déjame decir este Itiel, que es súper importante, porque quiero que entendamos que la profecía sobre Ciro, ¿no? Isaías 44 y 45, Isaías había dicho, en los tiempos de la restauración de Israel voy a levantar un rey persa, un rey iraní, Ciro. Imagínate qué locura. Voy a levantar un iraní que dé el edicto para que Israel vuelva a su tierra y reconstruyan el templo. Imaginémoslo, que hoy Dios usa un iraní para la restauración de Israel, ¿no? Esa fue la profecía de Isaías, pero mira cómo las profecías se encuentran con el clamor y se produce el cumplimiento sobrenatural, porque Dios despierta a un Ciro, Dios despierta a Josué el sacerdote, a Zorobabel. O sea, ¿qué quiero decir? A ver, para ser claro. Tremendo, está siendo muy interesante, Mariano. Adelante. O sea, cuando honramos las profecías, cuando hacemos Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la profecía, no menospreciamos. Viste que hay gente que dice, ahora todos se vuelven apocalípticos. Bueno, gloria a Dios que te vuelvas apocalíptico o te vuelves bíblico. Apocalipsis es la profecía. Y los que menosprecian las profecías apagan el espíritu. Y en los últimos tiempos que todo se va a poner oscuro, andar con el espíritu apagado va a ser trágico. O sea, imagínate ir por una carretera, todo se vuelve oscuro y apagar las luces. O sea, por eso dice, el que menosprecia las profecías apaga el espíritu, y en los últimos tiempos honrar las profecías nos va a volver el ruego, nos va a volver el clamor. Vamos a volver a clamar como Jesús también profetizó en Lucas 18, 7 y 8. Estoy soltando muchos versículos para que los anoten y no reciban todo esto porque lo decimos nosotros, sino porque tu Biblia lo dice. Y recuerden que Lucas 18, 7 y 8 Jesús dice que en los últimos tiempos iba a haber gente clamando día y noche. Wow. Entonces, de vuelta, yo quiero orar por un tiempo de Daniel 9. Profecías como la de Jeremías 29, Isaías 44, 45,
son colisionadas por una generación de Danieles que oran y ayunan y se produce el cumplimiento. Y empezamos a ver manifestaciones en la tierra, tanto de Dios, como era el ángel Gabriel, como también del enemigo, el príncipe de Persia, sabiendo, como bien fue dicho en este live, que la victoria está asegurada, que el que vio el final desde el principio dice que vamos a vencer. Y recordemos esto, ¿no? Caí en Daniel, perdón, en Apocalipsis 12, el texto que estamos rondando, dice el verso 12 que Satanás arremetió con todo porque le quedaba poco tiempo. Ya. Le quiero decir esto, vamos a ver, en los próximos años vamos a ver ataques tremendos de Satanás, pero no es porque él va ganando, es porque le queda poco tiempo. Cuando Satanás te ataca con todo, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, es porque le queda poco tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras que Dios dijo no van a pasar, y lo que Dios dijo, que al final vencemos y que al final gobernamos con Cristo sobre la tierra. La tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor. Al final, Él va a ser el rey visible, físico de la tierra. Nosotros vamos a reinar con Él, pero para que llegue ese cumplimiento, se tienen que encontrar las profecías con el clamor. Que Dios levante una generación de Danieles que van a colisionar, van a atrapar las profecías a través de un clamor incesante y vamos a ver su cumplimiento. Mariano, gracias por esto. Marcos, 7.300 personas que han entrado aquí, no sabemos muy bien por qué, pero están. ¿Qué quieres decirles después de haber leído Apocalipsis 12, después de escuchar lo que estamos escuchando? ¿Qué quieres decirles al corazón a estas personas? Quiero decirles que no sean movidos por la curiosidad de los acontecimientos, sino por la pasión por la verdad que hay en Cristo Jesús. Apocalipsis o entender el fin de los tiempos no es para curiosos, ni tampoco solo para eruditos. Eso es cosa de íntimos, los íntimos del Señor. Acá lo mencionó Mariano, Daniel y Juan. Juan recibió Apocalipsis, Daniel, los detalles del anticristo como ningún ser humano, Daniel del 7 al 12, y Daniel y Juan fueron llamados muy amados por ángeles y por Dios. Es increíble. Entonces, cuanto más intimidad, más revelación. No es cuestión de curiosidad o de agarrar herramientas escatológicas para discutir con otros, es cuestión de amor. Maranata en la Biblia, la única vez que se menciona explícitamente Maranata es en 1 Corintios 16, 22, cuando Pablo termina, dice, el que no ame al Señor sea anatema, sea maldecido. Maranata, el Señor viene. Entonces, Maranata no está relacionado con un mensaje de moda, está relacionado con un amor incorruptible por el Señor. Entonces, lo que quiero decir a todos es que nuestro mayor mensaje no es Maranata, nuestro mayor mensaje es el Evangelio. Y necesitamos entender el Evangelio completo, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. El que era, el que es y el que ha de venir. No podemos quitar la parte que nos gusta de la historia y hacer nuestro propio final de la película. Necesitamos seguir la historia de la redención. La Biblia habla de una sola historia. Comienza con un matrimonio en Génesis con Adán y Eva y termina con un matrimonio, las bodas del Cordero, Cristo y la iglesia. Y entonces yo pienso mucho en eso también, esa imagen figurativa y el símbolo del dragón. En realidad todos los romances y todas las historias de amor fueron copiadas de la mayor historia, la más épica de todas, es que un padre va a preparar una esposa para su hijo, el príncipe, pero siempre aparece el dragón de por medio. Parece un cuento, ¿no? Que el dragón quiere robar la doncella y llevarla, secuestrarla, pero el príncipe vendrá y va a pelear por amor. Entonces, todos los juicios que vemos de Dios en el fin de los tiempos es el celo del Señor por eliminar todo lo que nos separa de Él, todo lo que separa a su esposa de Él. Y necesitamos una iglesia madura, sin mancha y sin arruga, que entiende la historia y que colabora. Entonces, esposa, cuando termina la Biblia, no termina con la imagen de una niña, sino con la imagen de una esposa. El espíritu y la esposa dicen ven, Apocalipsis 22, 17. Y esposa no tiene que ver tanto con una connotación de lo sexual o de lo físico, sino de intimidad,
compromiso y colaboración. O sea, la esposa es la que más que los hijos, la esposa colabora. Entonces necesitamos una iglesia que madure. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Jaume. No podemos darnos el lujo de ser una iglesia de domingo. Tenemos que ser una iglesia a tiempo completo. Una iglesia que es casa de oración. Y una casa de oración que es iglesia todo el tiempo. ¿Por qué? Y acá quiero conectar con algo. El texto de Apocalipsis 12, verso 10 y 11, quería leer con ustedes. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ellos le han vencido por medio de la sangre de Cordero, la palabra del testimonio, y menospreciaban su vida hasta la muerte. O sea, hay ataques del enemigo de acusación día y noche. Más allá de 24 horas, cronológica está hablando día y noche, es ataques incesantes. Día y noche, cuando se ve y cuando no se ve, cuando se siente, cuando no se siente. En las buenas y las pruebas, Satanás lo está atacando. Y a la vez tenemos una iglesia que a veces ora, que a veces ayuna, que a veces nos reunimos y no podemos, tenemos que entender eso. Por eso muchas veces nos volvemos presas fácil y caemos en los engaños, porque necesitamos una iglesia que también ora día y noche, que somos incesantes, que somos constantes. Wow. Y eso dice Lucas 18:7. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, el clamor de los hijos neutraliza la acusación del enemigo también día y noche. Pero si nosotros nos damos el lujo de estar relajados, y apuntamos a un evangelio cómodo, que Dios me dé, que me haga, y si no hace lo que yo quiero a la hora que yo quiero, no me congrego más y me voy, y nos damos cuenta que estamos siendo destruidos. Ahora, yo comencé diciendo que acá se trata del evangelio, la historia de la redención que tiene un final. Pero su comienzo, yo leí muy rápido, yo veía que algunas personas preguntaban, yo leí Génesis 3:15, cómo comienza la guerra. Es Dios diciendo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá está hablando de 4 cosas. Entonces, la serpiente, que es Satanás, la mujer, que es la humanidad, la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente, que es el anticristo. Pero dice que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, nuestro Redentor, y algunos teólogos dicen que este es el protoevangelio, la primera vez que se predicó el evangelio, la buena noticia de que Cristo va a vencer en el final, y está aplastando la cabeza de la serpiente y herirá su calcañar. O sea, eso fue la cruz, cuando Jesús fue herido, pero estaba venciendo. Él ya venció, pero ahora en la historia falta la consumación, que en el regreso de Jesús va a ser la consumación de la boda y va a ser la consumación de la derrota de Satanás. Y este mundo, como vemos, no tendrá más pecado, no tendrá más maldad, no tendrá más muerte, ni Satanás, porque Jesucristo va a volver y esa es nuestra bendita esperanza. Pero, ¿cuándo es que esa simiente de redención es neutralizada? Básicamente a través del pecado. Y Satanás tiene 2 estrategias que quiero dejar eso para todos los hermanos y hermanas que están conectados ahora. Básicamente 2 principales que neutralizan la simiente de redención. Una es, lógicamente, la muerte, y la otra es la perversión. Entonces, la primera estrategia es: mato, como pasó con Caín y Abel. Si puedo matar, entonces el espíritu de muerte vino, de violencia, la violencia que vino sobre Caín es: si muere, no hay simiente, no hay redención, y no hay quien aplaste mi cabeza. Entonces hay un espíritu de odio y violencia que ataca a los hermanos. ¿Cuál es el conflicto hoy de Israel y Palestina? Es un problema de hermanos. Los hijos de Ismael contra los hijos de Isaac. Y el espíritu de odio es el espíritu del anticristo, que quiere ir en contra de la simiente de redención. Entonces, a todos los que están acá, les recomiendo que estudien los últimos tiempos, que estudien la Biblia en primer lugar. Les recomiendo misión online ahí del instituto. Estudien las profecías, estudien. Pero
Pero quiero dejarle estas cosas prácticas. Algo que podés hacer ahora ya es reconciliar tu corazón con Dios y reconcilia tu corazón con tus hermanos. Eso pone un freno a las obras de Satanás, el acusador de los hermanos. Día y noche él quiere poner pelea entre hermanos. El momento que tú sabes todas las profecías, pero estás peleado con tus hermanos, estás neutralizando en tu vida la autoridad de la sangre del Cordero, la palabra de testimonio, porque no estás menospreciando tu vida, estás dando lugar al orgullo, estás dando lugar a la contienda, y Dios aborrece la contienda. Entonces, primero, la muerte se deriva a través del aborto, porque el aborto que viene en la época de Moisés, que viene en la época de Jesús, a través de Faraón, de Herodes, también en nuestra generación, porque Satanás se huele, que somos la última generación que va a establecer la historia de la redención. Entonces necesitamos entender que neutralizo la muerte con reconciliación y con amor. Y número 2, la perversión. ¿Cómo nos liberamos de esas obras de la carne, espíritus de inmundicia? Santificamos nuestros ojos, nuestro corazón, de tal manera que eso pone freno a las tinieblas. Entonces a todos los que están acá, estudien, tengan herramientas escatológicas, entiendan el fin, pero sobre todas las cosas, seamos una esposa sin mancha y sin arruga, que se mantenga orando día y noche. Una iglesia, un modelo que funciona es mejor que 1000 mensajes. ¿Dónde funciona el mensaje? Entonces yo veo mucha gente Italia en este tiempo peleando por los significados, por los símbolos y por qué es el anticristo, qué es la marca, o cristianos entre las propias posturas escatológicas, y eso da más lugar a la contienda entre los hermanos. Y creo que cuando el amor crece, el miedo y la contienda debería desaparecer. Y necesitamos crecer nuestro amor por el Señor y nuestro amor por los hermanos de una forma práctica. Y eso es avanzar el Evangelio. Y esto es guerra. Esto es guerra. Estar bien con los hermanos, estar bien reconciliado con el Señor, y a la vez eso es una iglesia a tiempo completo, día y noche, que neutraliza la acusación del enemigo, que también está trabajando día y noche. Buenísimo. Vamos a vencer. Al final vamos a vencer. Gracias, Marcos. Has dicho varias veces, estudia, estudia, estudia. Y algunos dicen, bueno, ¿y cómo podemos seguir profundizando en esto? Pues bueno, estamos aquí para anunciar que esto que ahora es virtual lo vamos a vivir de una manera amplificada durante 3 días en España. Y Jaume, así breve, anúncianos lo que viene, pero voy a poner un vídeo y después vamos a tener aquí al capitán general Julio Pérez para decirnos qué va a ocurrir en España en tan solo 10 días prácticamente. O sea que, Jaume, unas últimas palabras. No sé si me escucha bien porque llevo batallando con la conexión de internet. ¿Se te escucha? Sí. Yo no sé, lamentablemente no he podido escuchar bien, pero creo que le voy a dar ese espacio a Julio, pero solamente veo que hay todavía mucha gente con el conflicto de que la discusión está en si vamos a vivir lo que acabamos de hablar, si Apocalipsis 12 va a ser un escenario para los creyentes y no. Yo quiero decirle algo muy sencillo a todos los que están aquí, ¿no? Creo que se ha hablado bastante de esto, pero yo creo que para los que tienen esta duda, bueno, una parte es profundizar en las Escrituras, pero creo que lo más importante que nos puede hablar este texto es la importancia de cómo se vive el conflicto cósmico y cómo nos preparamos para nuestra lucha espiritual. Creo que si al menos puedes absorber esta parte, en esa lucha que puedes tener de interpretar una cosa a la otra, si al menos puedes ver en eso reflejado las herramientas, las armas, el conflicto, cómo se va a vivir, lo intenso que está siendo, creo que te puedes llevar a Mateo 24 y puedes ver cosas que sí o sí, Mateo 24 dice que van a ser señales y experiencias que vamos a vivir antes de que lleguen esos días. El engaño, la turbación, los tropiezos, las ofensas, que son realidades que vamos a vivir y que pertenecen a ese mundo espiritual que si no te preparas, si no entiendes cómo funciona y no conoces sus dinámicas y no te preparas, probablemente no puedas vivirlo ni lo que viene previo antes del fin, que va a ser todas esas dinámicas. Entonces, yo simplemente animo a todos los que están en esa lucha de tratar de pelear en el conflicto de la teología,
hay algo que debe de implicar sobre todo en nuestro corazón, que es todo lo que se está hablando, y es cómo vivimos, entendemos el conflicto espiritual y cómo nos preparamos para vivirlo ahora en el reflejo de lo que Apocalipsis nos habla, de que se ve la realidad espiritual. Y creo que aquí es donde nuestro corazón debe ser firme, ¿no? Porque vamos a vivir esas realidades, engaños, turbaciones, miedos, inseguridades. Si no nos aferramos al mensaje del Evangelio, todas las dinámicas que se ven van a generar temores, inseguridades, van a generar el que nosotros nos situemos en escenarios incluso de ofensas, incluso con Dios. Pero no vamos a entender qué está ocurriendo. Vamos a preguntarnos, a este Dios que yo conozco, este no es el Dios que yo conozco, no permitiría que esto ocurra. Si no entiendes las dinámicas, si no te preparas, si no ves el conflicto espiritual, incluso hasta con Dios te vas a ofender. Incluso vas a poner tus pies en un escenario de una posible apostasía. Porque vas a poner decir, uy, pues yo sí, esto no es en lo que yo he creído. Y vas a resbalarte, vas a salir de tu posición de seguridad, que es donde estás ahora, te resbalarás, saldrás de tu posición de seguridad, saldrás de tu escenario de estar aferrado a la cruz, porque estarás sorprendido con lo que estás viviendo. Yo creo que hay un llamado a la iglesia a este escenario, ¿no? Y bueno, me gustaría yo dejar ahí a Julio que nos cuente, porque creo que lo que vamos a vivir en el Congreso muy probablemente sea una respuesta a muchas inquietudes que la gente tiene en el corazón en estos momentos. Gracias, Jauma, gracias, Mariano, gracias, Marcos. Esto solo ha sido una introducción, un pequeño encuentro virtual antes del encuentro en carne y hueso que vamos a vivir aquí en España, con la Iglesia de España, en un tiempo que ha sido convocado por el Espíritu Santo, que dice, ven Señor Jesús. Os despido con mucho cariño, pero las 7.000 personas que se mantengan, porque ahora viene un anuncio importante. Dios os bendiga, amigos. Nos vemos en España. El Señor ha puesto ya hace tiempo en nuestro corazón que España va a ser una puerta, va a ser una clave para lo que Dios quiere hacer. Hasta que Él venga, vamos a ser enviados, impulsados para un tiempo de mucho aceleramiento en el cumplimiento del plan de Dios. Así que los esperamos, sean parte y estemos orando por lo que Dios va a hacer en el 2024 en España. Que Dios los bendiga y ahí nos encontramos. Muy buenas, Julio, qué alegría saludarte. Para los que no tienen el honor de conocerte, aquí tenemos a un capitán general de las iglesias en España, Julio Pérez. Qué alegría tenerte aquí. Gracias, Itiel. Hombre, es un placer, un honor estar con vosotros y escuchando a estos personajes. Yo quedo, mira, yo que tengo formación teológica, especialmente en escatología, las diferentes escuelas escatológicas, y uno sabe y todo, tiene todo el cuadro, macro cuadro escatológico a la vista. Cuando yo oigo a estos hombres, especialmente, bueno, incluido a Jauma, que es un hombre, todo un personaje de la reflexión bíblica, pero a Mariano, a Marcos y a Benjamín Núñez, que apenas tienen 40 años, y Benjamín Núñez tiene 38 años. Esta es la nueva generación, incluido a ti, que representáis la nueva generación, con esa lucidez acerca de algo tan importante como es el tema de los últimos tiempos, con esa lucidez de entender, de ser un entendido. Una cosa es explicar el panorama general, pero sin entrar en el detalle. Y lo que hemos oído es un aperitivo. Yo diría que es un platazo de lo que nos han dado esta noche. Hay amigos míos que estaban conectados que decían, no había escuchado a estos hombres, pero estoy asombrado, maravillosamente asombrado de escuchar esto. Digo, es la nueva generación. No es mi generación, es la generación de Itiel, es la generación de mis hijos. Itiel puede ser mi hijo. Es la generación de mis nietos. Quiere decir que van a ser testigos muy probablemente del regreso de Cristo en gloria.
Wow. Y esto hay que celebrarlo, esto no hay que celebrarlo. Y digo, bueno, además lo que me gusta de ellos siempre, y lo van a poder comprobar en el Congreso, ellos van a hablar de muchos temas, muy más que motivacionales, que también lo son, inspiracionales, que también lo son, van a ser temas muy del corazón de Dios para este momento, porque yo los conozco y tú también, y tienen una gracia muy particular. Y yo creo que crean un desafío y un despertar de la novia, que es la iglesia, que esto parece ser que pasaba desapercibido. Sí somos, pero que esto de la novia será así cuando tenga que ser, Cristo vendrá cuando tenga que venir, pero no. Y además lo hacen sin alarmismo, sin la drama de decir, uy, que viene Cristo y esto va a ser un desastre total. No, sí, cuidado, sí lo estamos viendo ante nuestros ojos. El panorama. El tema de Israel es un preludio de lo que ha de venir. Israel va a ser muy protagonista del final de los tiempos porque así está profetizado también. Porque la iglesia actual va a provocar a celos a Israel, que es el deseo de Dios. Y entonces oramos por Israel porque siempre fue el sueño de Dios Israel. Y por supuesto, reunidos en la iglesia a través de la fe en Jesucristo, todos, unos y otros. Pero esto es fantástico, discernir el capítulo 12, como lo han hecho en síntesis ellos tres, ha sido sensacional. Capítulo 12 de Apocalipsis. O sea que es tremendo, Julio. ¿Y cómo vamos a poder continuar esta conversación? Porque siento que de alguna manera hemos estado conversando entre amigos, con un poquito de público. Creo que hoy hemos roto en este canal algunos récords con más de casi 7.500 personas en directo. Wow. Y creo que esto anuncia, primero, que hay un alto interés y segundo, que la convocatoria en España no es una convocatoria solo humana, sino que es una convocatoria divina. Y me gustaría que nos hablases de esto. Sí, yo que estoy acostumbrado a estar en congresos, en eventos y organizarlos y a asistir, y hay algunos que están bien, otros que no son tanto como parecían, pero esta convocatoria de verdad que sí, y yo ya estoy un poco de vuelta de algunas cosas y fácilmente no me creo que las cosas sean tan importantes como a veces se dicen, pero en este caso no hay que perdérselo. Este congreso, que es una convocatoria, yo creo que es una convocatoria divina, de verdad, para esta hora. Y he dicho, para esta hora hemos nacido los que estamos aquí. Tal como decía, ¿no? Como le dijo Mardoqueo a su sobrina adoptada, ¿no? Para esta hora naciste. Hemos nacido para esta hora. Es una hora determinante. Y el Congreso va a tener cita en un lugar muy emblemático, en Reus, en Tarragona, donde precisamente llegó el apóstol Pablo. Hay todo un museo de reliquias de la llegada del apóstol Pablo. Pero bueno, va a estar muy cerca. Pero Tarragona, en Reus, la gran ciudad de Reus, en la Fira de Reus, es un marco impresionante. Hay capacidad para casi 5.000 personas en el pabellón gigantesco de la Fira de Reus, y allí nos vamos a convocar del 26 al 28 de abril. Apenas 10 días para esta convocatoria y vale la pena coger yo qué sé, si vives cerca o vives más lejos, coger el avión, coger el tren y el coche si vives más cerca y no perderte esta oportunidad. También vamos a tener con nosotros a Itiel, que es una bendición poder disfrutar también de su compañía. Voy a aprender, Julio, yo voy a aprender, la verdad. Yo lo sé. Pero también queremos que tengas una participación porque también eres una persona del momento. El momentum de Dios para el mundo es especial. Y Mariano, Marcos y Benji son hombres que tienen una palabra. Además, tienen una característica en común. Son muy apasionados los tres, pero son humildes. Son humildes y eso es un distintivo a tener en cuenta. Y la palabra que Dios les ha dado, el entendimiento acerca de los últimos tiempos y de otra cosa más, de cómo desarrollar una cultura de intimidad con Dios. Yo no he escuchado a nadie que lo explique tan profundamente y tan bien explicado y de una forma tan viva como estos tres lo hacen. Y esta combinación de esa cultura de intimidad relacionada con los tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir, hay que prepararse para no estar despistados, ¿no? Esta hora hay que estar muy al día y preparar a nuestra gente para lo que ha de venir sin miedo,
con esperanza, con buen ánimo, porque el Señor nos va a guardar en el día de la prueba, pero también es la hora de la verdad. Por lo tanto, del 26 al 28 de abril, en pocos días, en la Fira de Reus, allí en Tarragona, y para inscribirse, ¿cómo se puede hacer? Entrando en la página web hasta-que-él-venga.es, quiere decir las 3 W de rigor, hasta-que-él-venga-seguido.es, hasta-que-él-venga.es, ahí hay todas las modalidades. Los pastores pueden estar en el precongreso, pastoras, pastores, ancianos, diáconos, líderes de primerísima línea, solo ellos pueden estar en el precongreso que empezará el jueves por la tarde, el 25 de abril, y el viernes por la mañana estarán todos ellos, todo el equipo en marcha, y ahí estaremos todos, y vamos a disfrutar de un preámbulo para líderes muy especial. Pero ya 26 por la tarde, sábado todo el día, y además tenemos una primicia maravillosa. Tenemos a Marcos Brunet, a Lucas Corsley, a Jan, a todo el equipo de Toma tu Lugar, que son, yo digo, nosotros cantamos muchas de las canciones de Marcos Brunet en nuestras iglesias. Él es compositor de muchas de las canciones que cantamos. Y ellos son adoradores de los auténticos. Y va a haber un concierto el sábado por la noche, a las 9 de la noche. Va a haber 3 plenarias el sábado, 2 por la mañana, 1 por la tarde. Va a ser un día muy intenso. Y por la noche a las 9 va a haber un concierto de adoración y alabanza en íntimo, pero algo que a mí me estremece. Yo ya hace muchos años que conozco al Señor y he peleado muchas batallas, pero estoy muy emocionado, de verdad. Estoy muy emocionado para disfrutar de eso. Yo también, de verdad, Julio. Creo que con lo que nos has dicho, si hay alguien que está en España o que tiene la suficiente valentía y coraje de comprarse un boleto desde cualquier país del mundo para volar a España y estar en esta convocatoria divina que va a ocurrir dentro de 10 días, creo que con lo que nos has dicho ya no podemos negar que tenemos suficientes razones para estar ahí. Va a ser un programa espectacular, pero más allá del buen programa y los buenos oradores y los buenos momentos en alabanza y adoración, creo que Dios nos ha convocado para impartir al corazón de la Iglesia de España un fuego que no podrá ser apagado. Marcos Brunet escribía en el chat privado que van a ser 3 días de inmersión para el remanente de Europa. Dios nos va a sumergir en el fuego de la pasión por Jesús para que salgamos de allí como una iglesia, una novia de Jesús, enamorada de Él, cuyo fuego no pueda ser apagado por ningún viento satánico. Las cosas se van a poner bien difíciles en el mundo, pero creo que vamos a vivir momentos emocionantes. Y no sé tú, Julio, pero yo estoy orando al Señor. Señor, no se lo des a otra generación. Quiero que nuestra generación sea la última, porque quiero formar parte de ese espectáculo cósmico que va a sacudir el universo entero. Quizás soy un poco egoísta, pero lo estoy pidiendo y lo estoy pidiendo en serio. Señor, que seamos nosotros, no se lo des a otro, que seamos nosotros, que esta sea la generación que vea tu regreso. Dicho esto, con mucho cariño, Julio, te abrazo. Gracias. Y nos vemos dentro de 10 días. Sí, con mucho anhelo de vernos, abrazarnos y disfrutar este gran evento que va a tener lugar en Reus, en la ciudad de Tarragona, aquí en España, en breve, en 10 días. Pues con mucho cariño nos despedimos. Dios os bendiga y hasta dentro de 10 días.